con los brazos. Para cerrar invisible, recordamos que dejamos una hebra relativamente larguita, enhebramos una aguja, miramos desde dónde sale la hebra, desde el punto de donde sale la hebra, que es el punto donde cerramos el tejido. Nos vamos al punto siguiente, que lo vamos a dejar sin tejer, y al siguiente lo enganchamos de adelante hacia atrás completo. Después tomamos el punto desde donde sale la hebra, el punto que cerramos, y lo tomamos por su hebra trasera. Lo que va a ocurrir es que se va a formar un punto ficticio que simula el punto que nos acabamos de saltar, y ya nos queda tirar de la hebra hasta que tengamos más o menos en el punto que acabamos de simular un tamaño parecido al resto de los puntos. Ya nos resta esconder por detrás, dentro de la pieza, con un pequeño nudito porque no se va a salir. Cortamos y rellenamos. Tenemos así entonces los dos brazos terminados. Luego continuaremos con las piernas y las vamos a hacer igual que los brazos. A la primera pierna la cerramos invisible y la rellenamos. A la segunda, cuando la terminamos, la rellenamos, pero no la vamos a cerrar, porque lo que vamos a hacer es tejer las dos piernas juntas con el cuerpo. Vamos a comenzar levantando una cadena de 2 puntos, 2 eslabones. Esta será la separación entre pierna y pierna. Lo que sigue es unir la segunda pierna a la primera pierna. Pero vamos a hacer un proceso especial, porque suele quedar en la entrepiernas, en la unión de piernas con cuerpo, en la unión de brazos con cuerpo, cuando unimos piezas así, unos agujeritos que pueden ser incómodos. Entonces lo que vamos a hacer para unir es tomar una lazada y tomar el punto y cerrar las 3 hebras juntas. Este será el primer punto de los 12 puntos que voy a tejer de todo el contorno. 2, 3, 4. Fíjense que terminé en el último punto número 12 y lo que sigue es la unión con la cadena. Vamos a tejer ahora los 2 puntos de esta cadena que formé anteriormente. 1, 2. Pero voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una lazada, me voy al primer punto de la cadena y lo tejo. Un punto de la cadena, segundo punto de la cadena. Lo que sigue ahora es tejer la pierna número 2, que es la pierna desde donde partí, sus 12 puntos bajos del contorno. Este sería el primer punto, ¿vale? Porque es el primer punto que está sin tejer. Pero si yo tejo aquí, en esta parte me va a quedar un agujerito. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomo una lazada, entro por el punto este que sí está tejido, saco una lazada, me voy al primer punto sin tejer y saco otra lazada. Tengo 4 rulos para tejer y este es el primer punto. Son 12. 2, 3. En total tengo que tener entonces ahora 28 puntos. Tengo entonces ahora lo que eran las 2 piernas separadas, todo convertido en una sola pieza, que será el cuerpo. Los 12 puntos de cada pierna más 4 puntos de la entrepierna. ¿Por qué 4? Porque yo levanté una cadena de 2 puntos, pero ojo, 2 puntos por este lado me quedan y 2 puntos por este lado. Por eso son 28. 12 y 12, 24, 25, 26, 27, 28. Ya no tengo 2 piernas separadas, sino que tengo el contorno definido del cuerpo del muñeco. Rellenamos lo que nos queda de las piernas, un poquito del cuerpo, y lo que sigue ahora es adjuntar los brazos. Vamos a tejerlos también con el cuerpo para que quede todo de una misma pieza. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar los puntos de los costados de un lado o del otro. Lo mismo da. Todavía no tenemos ni delantero ni trasero, da exactamente lo mismo. Identificar los puntos de los lados. Esto lo vamos a hacer aplanando la pieza, uniendo. Lo aplanamos y entonces vemos así el punto del costado.
vamos a marcar el punto que va a seguir a la línea de tejido. Es decir, estoy tejiendo por aquí, voy a tener que seguir por aquí. Entonces voy a identificar este punto, el del costado, y lo voy a marcar, porque aquí es donde me voy a detener y dejar de tejer. Voy a continuar tejiendo tantos puntos como sean necesarios hasta llegar al punto que tengo marcado. Puntos bajos hasta llegar allí. Voy a quitar la marca y aquí es donde tejo el último punto. ¿Esto qué va a significar? Pues que voy a tener, como la vuelta completa tiene 28 puntos, significa que voy a tener 14 puntos más o menos de un lado y 14 puntos más o menos del otro. Y este es el momento en el que voy a adjuntar uno de los brazos. Exactamente igual que con la pierna. Voy a seguir tejiendo el brazo. Aquí no voy a levantar cadenas, voy a tejerlo directamente. Lo que sí voy a hacer es tomar una lazada para evitar esos agujeros, coger un punto cualquiera y cerrar las 3 hebras juntas. Tengo que tratar de tenerlo más tenso posible para que no queden agujeros. Este es el primer punto. Tenía 12, así que vamos a seguir con los otros 11. 2, 3, 12. Ya he tejido los 12 puntos del brazo. Ahora vuelvo al cuerpo y voy a tejer los 14 puntos de este lado que me van a llevar a este otro extremo. Recuerden hacer las lazadas. Una lazada de aquí. Este es el primer punto que voy a tejer, pero voy a meterme en el punto tejido para tomar otra lazada. Y si después me voy a meter en el primer punto que tengo que tejer, ustedes tienen que pasar lazadas por todos los lugares que vean que sea necesario. Este va a ser el primer punto. Dijimos que teníamos 14, así que nos quedan 13. 2, 3, 14 puntos bajos. Es momento de agregar entonces el otro brazo. Vamos a tomar una lazada, cogemos un punto cualquiera y traemos y cerramos. También tenemos 12 puntos en el contorno. Este fue el primer punto. 2, 3, 12 puntos. Tenemos entonces así los dos brazos unidos. En el medio tenemos que recordar ir rellenando el muñeco porque vamos a terminar con un hueco muy pequeño para poder rellenar. Y terminamos con este cuello largo. Cerramos el punto. Dejamos una hebra y vamos a cerrar muy simple, no importa aquí el punto ni nada, lo que teníamos que hacer es cerrar más o menos la pieza para que no se nos escape el relleno, porque este cuello quedará dentro de la cabeza. Será para darle firmeza a la cabeza que saldrá desde aquí y que no se mueva. Hará las veces de palillo para que no se nos caiga la cabeza. Cerramos y cortamos. Vamos a hacer la cabeza. Va a contener la parte del cuello hacia adentro para que ayude a sostenerla cuando vayamos a rellenar. El cuello siempre tenemos que tener cuidado o fijarnos bien de que esté bien durito, bien rellena esta parte. Pues para la cabeza vamos a hacer lo siguiente. Desde la base del cuello, la unión del cuello con el cuerpo, vamos a contar 2 vueltas o 1 centímetro, más o menos un pedacito así. Entonces, en esta distancia, lo que vamos a hacer es tejer un aumento en cada uno de los 12 puntos que tiene toda la circunferencia. Por lo tanto, terminaremos esta vuelta uniendo la cadena al final con 24 puntos. Lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de los puntos y allí vamos a tejer 2 puntos en cada uno. Al principio pues será un poco engorroso hacer esta tarea todo alrededor hasta terminar con 24 puntos en este anterior. Para cerrar, cerramos el punto, dejamos hebra para coser, enhebramos nuestra aguja y pasaremos haciendo zigzag por los puntos hasta llegar al inicio y vamos tirando. La idea es cerrar el aro. Aquí no importa cómo termine quedando, pues porque encima de la cabeza irá el cabello, así que no nos importa mucho cómo termine quedando. Tiramos y cerramos y perdemos dentro de la pieza la hebra un par de veces y es suficiente. Vamos a continuar con el cabello del muñeco. Para esto vamos a tejer 3 piezas casi iguales. Lo que
que sigue es unir las 3 piezas para formar una sola pieza que será la del cabello. Vamos a comenzar uniendo la tercera pieza con la segunda pieza. Para esto y para evitar los huequitos empezamos con una lazada y en cualquier punto de la segunda pieza tejemos el primer punto bajo. Cerramos todo junto. Este es el primer punto. Lo que nosotros tenemos que hacer son 12 puntos, porque cada una de las piezas tiene 12 puntos en su contorno. Este será el primer punto. Nos faltan 11. 1, 2, 12. Lo que vamos a hacer a continuación es ahora tejer los 12 puntos con 12 puntos bajos en la pieza número 3. 12. Perfecto. Vamos ahora a unir la pieza número 1, la primera que hemos tejido. Tejemos en la pieza número 2 6 puntos con 6 puntos bajos. 6. Lo que hacemos ahora entonces es incorporar la primera pieza, la más pequeña. Tejemos el primer punto. Son 12 y 12. Perfecto, ya tenemos las 3 piezas unidas. Por lo tanto, como en todos los casos, ya no se trata de 3 piezas separadas, sino de ahora una sola pieza con todo su contorno. Cerramos el punto, dejamos hebra y enhebramos la aguja. Rellenamos, antes de cerrar, las puntas y el resto de esta pieza apenas muy poquito, muy flojito, porque esto tiene que adaptarse a la forma de la cabeza del muñeco. Lo que sigue es cerrar la pieza en los puntos que nos quedan. Tiramos y queda cerradito. Si quieren pueden anudar, aunque en realidad no hace falta porque lo perdemos. Y al final cortamos, tiramos siempre un poquitito, cortamos y el relleno va a sujetarlo. Una vez que terminamos la pieza del cabello, lo que hacemos es coserla a la cabeza. Decidimos qué parte va a ser la delantera del muñeco y qué parte va a ser la trasera. Es hacia adelante y hacia la izquierda que se cose. Aunque podemos darle la orientación que queramos, pues eso ya va a gusto de cada uno. Para el pantalón del muñeco vamos a empezar tejiendo las piernas del mismo, 2 piezas exactamente iguales, que iniciaremos con un aro o anillo mágico de 20 puntos. La hebra, que es la que tira y ajusta, la vamos a dejar bastante larga porque después la vamos a utilizar para coser una botamanga. Y a este anillo de 20 puntos lo que vamos a hacer es tejerle 17 vueltas de puntos bajos, es decir, 17 vueltas de 20 puntos. A la primera pieza la vamos a cerrar invisible y la segunda pieza no la vamos a cerrar. Terminadas las 2 piezas, lo que vamos a hacer ahora es unir ambas piernas para formar el cuerpo del pantalón. La segunda, que está sin cerrar, va a comenzar a tejer la primera pieza. Tomamos una lazada para evitar agujeros y tejemos el primer punto. 1, dijimos que eran 20. 2, 3, punto número 20. Lo que vamos a hacer ahora es tejer los 20 puntos de la segunda pieza de la pierna. 20. Nos queda ahora entonces una pieza con 40 puntos. 20 de una pierna y 20 de la otra pierna. Lo que vamos a hacer ahora es levantar todo este contorno de 40 puntos 17 vueltas. Cerramos invisible la pieza por aquí arriba. Por las piernas, con este hilo largo que habíamos dejado, lo que vamos a hacer es pespuntear una botamanga. Doblamos hacia afuera y con la hebra en la aguja lanera lo que hacemos es pespuntear todo el contorno de la botamanga para que no se nos baje. Y de paso pues le damos una buena terminación. Y así le damos vuelta a todo el contorno, cerramos y escondemos por aquí dentro la hebra que nos sobre. Una vez que hemos cerrado las 2 botamangas, lo que vamos a hacer es aplanar uniendo la parte frontal con la trasera y lo que vamos a hacer es identificar 14 puntos del centro. Aquí los marqué, los 14 puntos, 1, 2, 3 hasta el 14. Los identificamos para poder tejer por encima una de las partes de la pechera del pantalón. 1, 2, 3, 14.
Ya tenemos la primera vuelta de la pechera. Damos vuelta a la pieza y tejemos 9 vueltas más de esos 14 puntos bajos. Cuando terminamos de tejer todas las vueltas de una de las pecheras, contamos a partir del primer punto sin tejer de cualquiera de los lados 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo comenzamos a tejer la otra pechera. 14 puntos bajos y 9 vueltas de esos 14 puntos. Y del otro costado nos van a quedar los 6 puntos libres. Es muy importante cuando comencemos a tejer que la hebra del inicio nos quede un poquito larga y la hebra del final también nos quede un poquito larga, para después poder esconder con la aguja por aquí detrás los sobrantes del inicio, pero de la hebra que vamos a dejar al final va a ser después la que nos va a servir para unir pechera con pechera y que nos queden los hombros formados. Vamos a hacer el detalle del centro del pantalón. Vamos a tomar cualquiera de las dos pecheras, la que elijamos va a ser la parte delantera del muñeco y vamos a contar 4 puntos y en el quinto comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4 y en el quinto comenzamos a tejer. Vamos a hacer vueltas de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 6 puntos bajos en celeste. Quedará en el centro, nos tienen que sobrar los 4 puntos de este lado. Damos vuelta a la pieza, lo mismo que en la pechera. Una vez que dimos la primera vuelta de puntos bajos, repetimos con 9 vueltas de 6 puntos bajos. Vamos a tejer lo siguiente para terminar esta pieza: un punto bajo, una media vareta, 2 varetas, una media vareta y un punto bajo. Esto va a hacer que la pieza nos quede un tanto redondeada en la punta. Cortar la hebra un poco larga porque nos tiene que servir para coser la pieza. Esta hebra la escondemos por dentro de la pieza y la hebra larga del final enhebramos una aguja y lo que vamos a hacer es coserla a la pechera roja, tratando de respetar más o menos esta forma redondeada y los lados rectos. Para el moño vamos a tejer. El pantalón al muñeco y con estas hebras que habíamos dejado pues cosemos los hombros. Vamos a tratar de unir punto con punto para que quede una buena terminación. Al final nos metemos dentro de la prenda, salimos por aquí, hacemos un nudito y cortamos. Para terminar vamos a darle los últimos detalles que serían unos botones en el pantalón y el rostro. Tengo aquí otro ejemplo de muñeco que está tejido con la lana aterciopelada, en el que los ojos de seguridad o los ojos de plástico están reemplazados por ojos tejidos y todo debe estar cosido. No conviene usar pegamentos cuando es para los niños pequeños que todavía se llevan las cosas a la boca. Igual que los botones, tejerlos. Estos dos muñecos están hechos con el mismo patrón. Ocurre que, claro, al usar diferente material, pues las dimensiones van a ser diferentes.